Gracias, Padre, en esta tarde, por la bendición, por la bondad que tienes para con nosotros, Señor. Que estás aquí reunido, Señor, con nosotros, y queremos que todo lo que hagamos en esta tarde, Señor, sea dirigido por tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, guiando mis pensamientos, Señor, para poder explicar tu palabra, Señor, y que podamos comprenderla. Te pido que abras los ojos de nuestro entendimiento, nuestros oídos, para que estén atentos, Señor, y podamos conocerte a ti, Señor, y tu voluntad. Y así poder ser, Señor, cada vez más agradables a ti y poder caminar en tu voluntad. Porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Aunque a veces no la aceptamos o nos cuesta hacerla, sabemos que al final es lo único que nos llena y nos da la paz que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ok, hermanos, entonces, habíamos hablado la semana antepasada, en el capítulo 18, cómo el Señor se acercó a Abraham. Llegó y pasó, y Abraham estaba sentado en su tienda, ¿recuerdan? ¿Sí? Y era en pleno día, el calor del día estaba así. Y él, cuando los vio, fue bien atento, los hospedó, y ellos les dieron la promesa de que Sara concebiría un hijo, ¿sí? Y cuando llegamos Dios le dice: habré yo de encubrir lo que he de hacer, porque el Señor iba a ir directo a Sodoma con la intención de ver, aunque él sabe todo, pero iba a ver, o sea, personalmente, todas las cosas malas que se estaban haciendo, por las cuales habían subido ya a la presencia del Señor, y él iba a ir a esta ciudad. Pero no, sin embargo, él va y le dice a Abraham, ¿qué le dice? Habré de encubrir yo a Abraham, sabiendo que él le dirá a su descendencia, a sus hijos después de él, para que conozcan el camino del Señor. O sea, le voy a decir las cosas. Esto nos enseña algo, hermanos, que Dios está interesado en decirnos sus planes. O sea, no lo ocultó. No se lo ocultó. Por eso fue llamado, dice la Escritura, amigo de Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús a los discípulos? Ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su maestro. Os llamaré amigos. ¿Por qué? Porque os he dicho todo lo que voy a hacer. O sea, un amigo cuenta los planes, lo que va a hacer, sus intenciones. Y Dios le dice a Abraham lo que va a hacer. Y va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hace Abraham, hermanos? Intercede. Intercede. Pero su corazón, hermanos, ¿estaba en qué? Él pide, bueno, pues si hay 50 justos, y 45, y 30, y 25, y 20, y llegó a 10. No se sabe por qué se detuvo en 10. Quizás tuvo la esperanza de que, bueno, Lot, sus hijos, sus hijas, los yernos, ya quizás lleguen a 10 y se salven. Pero él no estaba orando tanto por Sodoma. Porque si ustedes van a ver en este capítulo que vamos a estudiar hoy, su única intención en realidad era salvar a su sobrino. La Escritura dice que el Señor nos contesta las peticiones de nuestro corazón. ¿Lo han oído en los salmos? Los salmos, cuando dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Deleítate de sí mismo en el Señor. Dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y Él te concederá las peticiones de ¿qué? No la de tus labios, ¿cierto? Porque a veces no sabemos cómo pedir, cómo conviene. Pero el Espíritu dice: nos ayuda por gemidos indecibles. Porque a veces no estamos pidiendo algo al Señor, pero humanamente no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Pero Dios nos concede aquello que en realidad nuestro corazón desea. Por eso podemos llegar confiadamente a Él, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Dios sabía que su intercesión era por su sobrino, por Lot. Ahora bien, y entonces llega el Señor. Ahora vamos a empezar, ¿sí? Dice: llegaron pues los dos ángeles, porque recuerden que se quedó el ángel de Jehová, o sea, Jehová el Señor se quedó con Abraham.
y estos dos ángeles fueron. No se había dicho que eran ángeles todavía, aquí sí se le menciona. Llegaron a Sodoma a la caída de la tarde, es decir, ya cuando empieza la noche. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Ok, vamos a quedarnos hasta ahí. ¿Dónde estaba Lot, hermanos? Sentado a la entrada de la ciudad, a la puerta de la ciudad. ¿Qué hacía ahí? Quiero que vean el progreso de Lot. Cuando él levantó los ojos hacia Sodoma, puso sus tiendas frente a Sodoma, ¿recuerdan? Él habitó en tiendas frente a Sodoma. Luego se mudó a Sodoma, una ciudad perversa. Sin embargo, eso no impidió que él fuera a Sodoma. Y luego, ¿ahora dónde está? En la puerta de la ciudad. ¿Qué se hacía en la puerta? No, en las puertas se sentaban los jueces para hacer juicios, solucionar los problemas. Es decir, ya ahora él no es un cualquiera, él tiene un cargo importante dentro de Sodoma. Es como decir un gobernador o algo así, o un alcalde. ¿Han visto cómo él ha ido progresando, entre comillas, dentro de una ciudad malvada? Empezó en una de sus tiendas, luego se muda a Sodoma y ahora está como dirigiendo, como juez. Tiene su puesto importante, se podría decir, en esa ciudad pecadora. Y ahora vamos a descubrir de que Lot no hizo nada para influir sobre esa ciudad, porque no va a sacar absolutamente nada de esto. Lo vamos a ver ahora. Ahora bien, pero sin embargo era un hombre que trataba de hacer justicia, pero estaba metido en este lugar porque también amaba las cosas de este mundo. Lot es el tipo de una persona, de un creyente que ama las cosas de este mundo y puede que prospere en el mundo. Pero dice que cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo del Señor. Bueno, así es la situación en la que se encuentra Lot. Ha progresado humanamente, se podría decir, pero delante de los ojos de Dios no ha conseguido absolutamente nada, porque ahora lo vamos a ver. Pero eso, vean el corazón de este hombre. Lot sabía que era una ciudad peligrosa. Cuando los ángeles le dicen: vamos a pasar la noche aquí, no te preocupes, nos quedaremos en la plaza. Y él porfió mucho, insistió, porque él sabía lo que era una ciudad, y mucho más peligrosa en la noche. ¿Sí? Usted sabe que en la noche es cuando todo el mundo se desenfrena. Sabe que en las noches que se bebe, en las noches que se baila, en las noches que se roba, se atraca, se mata. O sea, la gente trabaja en la noche, en la oscuridad. La maldad. Ahora dice, porfió con ellos, pero les hizo un banquete y les hizo comer panes sin levadura. Y comieron, dice. Ahora vean conmigo el verso 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Una ciudad pervertida. Dice que desde los más jóvenes hasta los más viejos llegaron a la puerta de la casa de Lot y diciéndole: saca a esos varones para que los conozcamos. El término conocer es tener intimidad con ellos. O sea, no es que lo querían conocer para ver cómo te llamas y de dónde vienen. No, en realidad querían conocerlos íntimamente. Y eran hombres. Y estos también eran varones. O sea,
estaban buscando tener un acto de homosexualidad, una violación pero homosexual. Es el clímax de una sociedad que está totalmente perdida. Lo leemos en Romanos, ¿recuerdan? Por cuanto dice que el hombre detiene con injusticia la verdad de Dios. Y dice, Dios los abandona a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y sus mujeres cambian el uso natural porque es contrario. Y los hombres también se acuestan unos con otros, recibiendo en su cuerpo el castigo de su desvío. Entonces, la homosexualidad es el resultado de unas, ya sea una ciudad, una comunidad apartada totalmente de Dios. Ezequiel lo dice. Ezequiel dice que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por, número uno, la soberbia. Número dos, abundancia de pan y de ocio. Y su falta de compasión por el pobre. 4 cosas lo llevaron, pero la primera de ellas fue la soberbia, abundancia de pan y de ociosidad. A veces, hermanos, no es una bendición el tener abundancia. Al contrario, eso crea vicios. Fíjese, esta ciudad dice que tenía mucho. Eran soberbios. Tenían demasiado. Era una tierra riquísima. Como la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rica, pero el Señor, ¿qué le dijo? Eres un pobre, ciego, infeliz, desnudo. Ellos tenían todo. Sin embargo, se habían apartado del Dios verdadero, y esto le trajo un deterioro en que estaban buscando hacer cosas que no convienen. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos. Mire, Lot sale, hermanos, tras la puerta, dice, ¿no? Y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, y las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot está tratando de negociar con ellos. Cierra la puerta, deja a los ángeles dentro de su casa y dice: miren, no hagan tal maldad a estos hombres. ¿Cómo le van a hacer esto? Es más, tengo unas hijas vírgenes. Hagan con ellas, pero no hagan esa maldad. Han venido a la sombra de mi casa. Él estaba, se podría decir, haciendo que se respetase ese de hospitalidad, el trato de hospitalidad. Hey, no vengan a hacer esto en mi casa. Él quería defender. Ahora uno dirá: ¿pero qué? ¿Voy a entregar a mis hijas, a mi familia, a ponerla a riesgo de esto por unos extraños? Ahora, veamos otro detalle aquí que es interesante. Es como si Lot le está ofreciendo algo menos malo. ¿Sí me entienden? Hey, ok, ustedes quieren hacer esta maldad, le voy a dar para que no hagan algo tan malo. O sea, vean hasta dónde llega lo que es, o cómo Dios ve la homosexualidad en comparación a ¿qué? A una violación. Bueno, hagan este mal, pero no tanto. Es lo que está diciendo ahí prácticamente. O sea, vemos, y ellos ¿qué dijeron, hermano? Vean lo que hacen. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, verso 9, quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y ahora de dirigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos, y cerraron la puerta. Ok. Dijeron: hey, ¿quién te crees tú? Este extranjero vino de otras tierras, ahora nos va, se está como juez aquí. Ahora te vamos a hacer más daño. ¿Qué hicieron los ángeles? Metieron a Lot y cerraron la puerta. ¿Y qué hicieron los ángeles? Dice que los hombres que estaban en la puerta de la casa, y a los hombres que estaban en la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban
buscando la puerta. Ok, este término de ceguera no es un término de que quedaron cegados de oscuridad, se podría decir. Tiene que ver cuando uno recibe una luz demasiado fuerte y eso te ciega, así es. Esa es lo que se fueron heridos con ceguera. O sea, hubo una luz resplandeciente que los dejó ciegos. Pero ¿qué hicieron ellos en este caso? Ellos seguían, ¿qué dice? ¿Buscando qué? Verso 11. ¿Se fatigaban qué? ¿Buscando qué? La puerta. No la encontraron. Ok, pero tú has sido herido te has cegado todo. ¿Qué es lo que haces tú? Te apartas. Ellos insistían. O sea, ¿se dan cuenta de esto? Y esto, hermanos, es una enseñanza para nosotros, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque Sodoma representa el pecado. Eso es lo que representa Sodoma. Lot está viviendo en el mundo, en el pecado, en la ciudad del pecado. Y él, aunque haya prosperado ahí, no tiene ninguna influencia, ningún poder sobre estos pecadores. Nada, absolutamente. Y esa es la condición humana, hermano, en cuanto al pecado. No podemos. ¿Para qué es lo que trata de hacer él en la puerta? Él trata de negociar con el pecado. ¿Y en qué termina? Nada. Ahora te haremos más mal que a ellos. Es decir, él trata de negociar. Hermano, no podemos negociar con el pecado. Con el pecado no se negocia. ¿Qué fue lo que hicieron los ángeles? Y cerró la puerta. Y es lo que hace Dios. Tenemos que cerrarle la puerta al pecado. Dios hizo eso. Él trató de negociar, hermano. No podemos negociar con el pecado. Tenemos que apartarnos de él. No es negociable. Una mirada, agarrar algo que no es nuestro. O sea, no, esto no es tan malo. No, el pecado es pecado. Y no podemos negociar con él. Hay que cerrarle la puerta. ¿Sí entienden? Ok, ¿preguntas hasta el momento? ¿Seguros? ¿Están claros o no? Sí, aunque yo sé que pregunta un poquito aparte, ¿verdad? Aunque yo sé que las mujeres en esos países ahora antes en el Antiguo Testamento no tenían el mismo valor que un hombre. Exacto. ¿Por qué? Bueno, una buena pregunta. Esa es parte de la caída. En la misma parte de la caída. El pecado. O sea, recuerda cuando el Señor creó al hombre y la mujer, aunque el hombre fuera creado primero, ¿sí? El Señor le crea a la mujer para que sea su ayuda idónea, no para que la pisotee, no para que hiciera nada. Ahora bien, pero el Señor estableció un orden. El hombre es creado primero y es la cabeza de la mujer. Cuando viene la caída del pecado y ellos descubren y quieren andar ya no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme al conocimiento del bien y del mal, o sea, tomando sus propias decisiones, la mujer, su naturaleza cambia y ella quiere enseñorearse del varón. Y entonces el varón, para que esto no suceda, ejerce fuerza para que la mujer esté siempre subyugada. Entonces ese es el conflicto por causa del mismo pecado. Y usted va a ver que siempre, hermanos, hermanas, la naturaleza de la mujer es ir a gobernar al varón. Quiere tener el control. Es así. Y el hombre va a tratar de ejercer fuerza para tenerla subyugada. A ti se da su deseo, dice, pero él se enseñoreará de ti. ¿Recuerdan? Sí, Génesis. Ahora, eso es parte del pecado, de la maldición del pecado, de la consecuencia del pecado. Ahora, en Cristo Jesús, ahí está la solución al problema.
Porque cuando dice, someteos unos a otros en el temor del Señor, el capítulo 5 de Efesios, ¿qué dice? Dice, mujeres, estad sujetas, porque es el plan del Señor, a vuestros maridos. Pero luego dice que, maridos, amad a vuestras esposas. O sea, hay un mandato. Para que exista esto, para que la mujer pueda sujetarse al varón, el marido tiene que amarla. Pero para que esto exista, debe existir lo que venía antes de que él, el apóstol dijera qué sucedía en el capítulo 5, que es la llenura del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Señor, del Espíritu de Dios, la mujer no le va a costar sujetarse a su marido y al hombre no le va a costar amar a su mujer. De lo contrario, no hay otra forma. Siempre la naturaleza pecaminosa va a salir adelante si no andamos en el Espíritu. O sea, la respuesta y la solución está en el aceptar a Jesucristo y llevar una vida conforme al Espíritu, conforme a su palabra, llenándonos de la palabra del Señor, que es la que nos motiva a hacer la voluntad de Dios. Entonces, esas van a estar siempre, así va a estar. Y esa era la condición de la mujer en aquella época, justamente. Para evitar eso, el hombre abusaba, entonces estaba ahí, a tal punto que la mujer no tenía ni siquiera... Pero eso no fue el plan de Dios. Recuerden, ¿qué dijo el Señor? Te haré ayuda idónea. No dijo una esclava, no, una ayuda idónea, para que la ame. Pero bueno, eso es natural. Dios no tiene nada que ver en eso, ¿sí? No sé, así que no se preocupe. Bien, entonces, ellos hirieron, se fatigaban buscando la puerta y le dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, lo que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ok, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora he hallado gracia vuestro siervo en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora ya, no es pequeña, y salvaré mi vida. Y él respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allá. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeño. Ok, veamos ahora. Definitivamente no había nada que hacer en esa ciudad. Esa ciudad iba a ser totalmente destruida. Ya llegó al clímax, al punto en el que ya lo que esperaba esa ciudad era el juicio, simplemente. Ya no había marcha atrás. Sin embargo, esto nos hace ver de que Dios está interesado en inspeccionar antes de emitir su juicio, o del Señor tomar una determinación, ya un juicio final. Él mismo examina, o sea, Él mismo fue a ver si la cosa era así, aunque Él lo sabe todo. Sin embargo, Él toma el cuidado de examinar detenidamente. Por eso podemos estar confiados en que el juicio del Señor es un juicio justo. Ahora, vean esto. ¿Qué hizo esto? Fue llamar a sus yernos. Ni Lot, hermanos, ni siquiera pudo influir en sus yernos. Este está loco, ¿qué le pasa? Déjame. No, es que va a destruir todo esto.
Y ellos pensaban que se estaba burlando. Y los ángeles dijeron, prisa, date prisa, agarra a tu mujer, tus 2 hijas, 4 personas. Y dice que cuando lo sacó, ¿qué pasó? Se detuvo. Miren cómo dice. Al rayar la los ángeles le dijeron, daban prisa a Lot, dice, levántate, toma a tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones se asieron de su mano y la de su esposa y de sus hijas, dice, según la misericordia de Jehová. La palabra de aquí no es misericordia, ¿sabe, no? No es la misma que se usa para aquel Dios misericordioso. Esta palabra es lástima. Según la lástima de Jehová. Hermanos, la vida de Lot, vean, él no pudo salvarse por sí mismo. ¿No han notado que él estaba tan arraigado a esa mundanalidad, se podría decir? Que solo la misericordia de Dios, la intercesión de su tío, pudo hacer que él pudiera ser salvo de eso. Más nada, no hubo otra cosa. Porque sus intenciones de negociar con el pecado no sirvieron para nada. Porque no puede ser así. Hermano, el pecado o la ciudad de Goma fue herida con ceguera, ¿recuerdan? ¿Y qué hacían ellos? Seguían buscando la puerta. Y eso no es lo que hace el pecado para con nosotros. Jesucristo ha vencido y ha derrotado el pecado. Sin embargo, Él insiste tras nosotros para llevarnos cautivos. Ese es el tipo de la naturaleza del pecado. Ya fue herido, pero sigue buscando la puerta para hacernos caer. Por tanto, huye. Ahora, él quiso huir y luego se detiene en medio camino. Y el Señor es quien lo saca. Ustedes ven como se dice, Lot fue salvado, como dijo el apóstol Pablo, como por fuego. Por la gracia de Dios. No había nada en Lot que se podría decir para que él pudiera salvarse. Porque estaba arraigado a ese mundo. Y eso nos muestra algo, ¿no? Del mismo modo, nosotros somos salvos, no por nuestras obras, no porque buscamos el bien, sino por la intercesión de uno que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que intercedió como gran sumo sacerdote, del mismo modo que Abraham le pidió por cada uno de nosotros, para librarnos del juicio eterno. Escapa por tu vida. He aquí, ahora allá. Entonces él intercede en su vida, intercede por una ciudad. Él estaba viejo, pensaba que no iba a llegar. Dijo, no sea que, por favor, allá hay una ciudad pequeña, déjame llegar ahí. Su intercesión por esa ciudad, que también iba a ser destruida, hizo que, llega allá, ya te oí también tu oración, y no voy a destruir esa ciudad por causa de... Esto también nos ayuda algo y nos enseña algo, hermano. Que la importancia de la intercesión. Vemos que la intercesión de Abraham pudo salvar la vida de Lot. Y ahora la intercesión de Lot pudo salvar una ciudad pequeña. Sin embargo, Lot se asustó, miren. Él le respondió, date prisa, escápate allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña. En el 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno.
Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces, hermanos, Lot es salvado porque el Señor escuchó el pedido de su amigo Abraham. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con la mujer de Lot? Porque se devolvió. Porque dice que miró hacia atrás, a la espalda de su esposo. Su corazón estaba en donde? En el mundo. Ahí estaba. Y recibió el mismo juicio de lo que ella amaba. Ahí estaba su corazón. Triste, ¿no? De ver la historia de la esposa de Lot. Ahorita, si ustedes van a Israel, dice que está ahí lo que se llama la mujer de Lot. No es una estatua, sino es como un montículo así. Dice que esa es la mujer de Lot, que fue cubierta de sal. Bueno, azufre y fuego con lo que fue destruido. Ahora bien, pero Lot, en el verso 30, subió de Zoar y moró en el monte. O sea, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. O sea, él tuvo terror. Dijo, no, pues de aquí probablemente Dios también vaya a destruir esta ciudad. Al verla quizás tan perdida como estaba, no se quiso quedar ahí. Dijo, mejor me voy para el monte. Huir a los montes, como dice la Escritura, ¿no? Cuando venga el juicio de Dios. La gente huye a los montes, a las cuevas, como dice Apocalipsis 6, cuando dice que hubo un terremoto, dice, y todos los grandes y pequeños fueron a esconderse en los montes, en las cuevas, y decían, caed sobre nosotros y escondernos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque la hora de sus juicios han llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y así Lot huyó hacia las cuevas con sus dos hijas. Ahora vean lo que sucede con la vida de Lot. Entonces la mayor le dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormía la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuánto se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó por nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es el padre de todos los amonitas hasta hoy. Ok, bueno. Miren cómo terminó la historia de Lot. Sus dos hijas, al ver todo destruido, dijeron, aquí no hay esperanza. ¿Y qué? ¿No vamos a tener descendencia? ¿Qué haremos? Emborracharon a su padre para tener con ellos descendencia, con el padre de descendencia. Una relación incestuosa. Todo lo que trajo la consecuencia de... Ahora bien, otra cosa más. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Vieron cómo se embriagó tanto Lot? Y en su embriaguez hizo cosas detestables a los ojos de Dios, porque estaba fuera de control. Es una reflexión para nosotros también en cuanto a la bebida o las influencias que tiene el alcohol, que nos hace hacer cosas desagradables a Dios cuando estamos bajo su efecto. Tal como dice Efesios, recuerden, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es decir, desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu.
Esas son las costumbres de los mismos sodomitas. Exacto. Sí. Ujú. Igual las muchachas. También bebían, sí. Ya tenían las mismas, el de beber, Sí. habían practicado todo, o sea, Se tenían, alisaban y todo. sí. Y entonces, Amón y Moab, que vinieron a ser enemigos del pueblo de Israel, esa fue la descendencia que vino, y en los cuales Dios había dicho, no entrarán hasta la 10ª generación al tabernáculo del Señor, ni moabita ni amonita, porque había sido resultado de una relación incestuosa. Entonces, hermano, en resumen, ¿qué nos enseña el capítulo 19? A ver, Juicio. el juicio de Dios llega y va a venir. Dios mismo examinará y juzgará con juicio y dará a cada quien el juicio que se merece. Jesús dijo que el juicio sobre Sodoma y Gomorra sería más tolerable que para las ciudades donde él estuvo, Capernaum, Betal. ¿Por qué? Porque era mayor lo que estaba allí. Que si Sodoma y Gomorra hubiesen tenido a Jesús allí, dice que se hubiesen arrepentido. Por tanto, en el día del juicio, el juicio de Sodoma sería más tolerable para ellos que para las ciudades donde él anduvo y no le creyeron. Eso es uno. Lo otro, lo que le dije, hermanos, el pecado siempre va a estar tras nosotros. Así va a ser. Tenemos que cerrarle la puerta. No hay negociación con el pecado. No, esto no me hace daño, esto es un poquito solamente. Esto no es algo. No negocio con el pecado. No podemos negociar. O sea, lo mismo robar un lápiz que robar una librería. Es robo. Entonces, cerrar la puerta. Él va a insistir, pero hay que cerrar la puerta. Y bueno, y lo único que nos puede librar del juicio, como vemos aquí, es la intercesión de otra persona. Porque definitivamente estamos como los perdidos en el mundo, pero de no haber sido por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, estuviéramos recibiendo el mismo juicio, el castigo eterno. Sin embargo, por gracia de Dios hemos sido libertados. ¿Qué otra cosa más nos enseña? Bueno, hermanos, ¿qué ganó lo de todo de su vida? Lo perdió todo, hermano. Todo lo perdió. A sus ojos, él escogió lo mejor. Sin embargo, aunque logró y llegó a tener poder, se podría decir, en esa ciudad, no causó ninguna influencia positiva. Sin embargo, Abraham sí. La declaración del Señor sobre Abraham fue que él le diría a su descendencia después de sí, para que aprendan a conocer los mandamientos del Señor. O sea, Abraham sí tuvo influencia y Lot no. Entonces, ¿qué nos enseña eso, hermanos? A aborrecer este mundo, a apartarnos de este mundo, que al final no trae ninguna recompensa. Amén. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado duda? ¿Seguro? Sí, sencillamente nos hace reflexionar. Realmente es muy interesante la vida de los Luna. Las costumbres, lo que venimos arrastrando de toda una vida, y eso es lo que queremos negociar muchas veces con el pecado, pensando que nosotros con nuestros propios esfuerzos podemos alejarnos, y realmente no. Y es interesante porque lo que está diciendo, por ejemplo, ¿por qué las muchachas hicieron eso con su padre cuando no debían de haberlo hecho? Porque no permitió en primer lugar ser embriagado o haber aceptado la bebida de sus hijas. O sea, yo creo que cualquier persona coherente se pone a pensar un poco y dice,
tengo mis muchachas, no puedo yo beber porque sé que el alcohol me va a transformar, no voy a ser la misma persona normal y quizá pudiera hacer cosas indebidas. El alcohol enloquece a cualquiera. Entonces ya una vez tomado, drogado, lo que sea, ya no somos la misma persona que fuimos hace rato, platicando normal. Entonces ya nos transformamos prácticamente en salvajes. Pero tristemente, como mencionó usted hace rato, pastor, de qué estaba haciendo Lot afuera, por ejemplo, de la puerta de su casa, qué es lo que estaba saliendo a la ciudad, qué era lo que él quería, qué era lo que él pensaba. Le gustaba estar ahí, le gustaba el poder. Entonces no estaba pensando en el creador del universo, estaba pensando realmente en esos beneficios que él tenía. Es increíble. Luego la mujer, si le están diciendo los varones no volteen hacia atrás, no lo hagamos. O sea, estamos nosotros en el mismo camino, estamos caminando y vivimos en un mundo pecaminoso, mas el Señor nos tiene a nosotros siempre con ese cuidado, no volteen atrás. Eso. Como dice Ezequiel, ¿no? ¿Han leído en Ezequiel 1? Sí. ¿Se han No lo notado? recuerdo ahorita, ¿verdad? Pero sí lo he leído. A ver, quiero leérselo rapidito para que no se vea. Si viene en Ezequiel 1, es bien interesante esto, lo que dice. En cuanto al retroceso, y se me olvidó esa parte que quería también hacerle énfasis. Al mirar atrás. Al mirar atrás. Ezequiel 1, mire cómo dice. ¿Han leído esto de Ezequiel? La visión de Ezequiel. Usted ve y dice, él ve la gloria del Señor y cuando uno lee esto dice, ¿pero qué es esto? Ruedas sobre ruedas, ojos y giran, unas se mueven para un lado, otras para otro. La verdad casi no se entiende absolutamente nada de la visión de él. Pero hay algo interesante que él dice. Miren lo que dice aquí. Bueno, le voy a leer del verso 5. Dice, en medio de ella, 1:5, de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y sus 4 lados tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno con el otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ahí quiero que hagan reflexión. Ustedes quizás no se pueda entender todo eso, ¿no? Pies de becerro, manos de hombre, cara de águila, cara de buey, y dice, bueno, ¿qué es esto? Pero este dato es interesante porque lo va a repetir. Miren, dice así. Verso 9, mire que dice, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho y hacia adelante. Verso 9, ¿no? Derecho y hacia adelante. Ahora bien, lea el verso 12 conmigo. ¿Qué dice? Cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Hacia dónde qué? El Espíritu Les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvía. no se volvían. Ese es el andar del Espíritu de Dios. No se volvían. Es derecho y hacia adelante. El apóstol Pablo lo expresaba de este modo. Decía, ciertamente, dejando atrás, ¿no?, todo, prosigo a la meta, puesta adelante, dejando todo atrás, no mirando hacia atrás. Y eso fue la visión que vio Ezequiel. Ezequiel. La visión que habla en el versículo 1. Sí, él estaba en una visión, pero lo que sí. llama la atención de los seres vivientes era su andar. ¿Cómo Sí. era? Que caminaban derecho hacia adelante y no se volvían cuando andaban. atrás. Exacto. No volvían atrás. Interesante para nosotros, ¿no, hermano? No, y es interesante porque realmente pues estamos hablando, por eso ese libro de Ezequiel es un libro muy hermoso, profético, si habla, por ejemplo, cuando dice
que era en el 5.º año de la deportación Ujú. de Israel, de Judá, Judá. y habla del mismo rey, o sea, pero y es hermoso, digo, si habláramos del libro de Ezequiel, dijeron que él vio a su papá, a su padre, echando incienso, donde no debía de regar el incienso A los ídolos. a los ídolos. Ujú. Entonces, pero sí, no voltear hacia atrás. No mirar hacia atrás. No mirar atrás. Ujú. Y yo creo que esa expresión o esa frase realmente se nos dice semana a semana en cada predicación que un pastor siempre es tajante en eso. No vayan hacia atrás, no regresen hacia atrás. Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, No. sino que tenemos fe para preservación del alma. Pero lamentablemente, hermano, sucede en muchos hermanos esa gran atadura de que como que sienten, vamos a decir, generalicemos, sentimos como que tenemos algo atrás todavía, como que hemos dejado algo atrás y como que queremos regresar atrás cuando ya no tenemos nada que hacer. Y sucede en la actualidad. Entonces, por eso hay tanta frialdad en el pueblo cristiano últimamente, de que mi esposa le comentaba, le decía a mis hijas o a mis hijos, ustedes quieren vivir con un pie aquí y otro pie acá, entonces, pero no quieren estar en un solo lugar, porque quiero ver qué me está pasando acá, entonces, como que no queremos dejar esos viejos hábitos a veces. Sí, es verdad. Porque es el mundo, ¿no? Exacto. Sí. Y la naturaleza pecaminosa que todavía no ha sido redimida, ¿no? Porque esperamos eso. Entonces eso también. Pero como le dije, la Biblia dice que lo único que nos puede mantener es una vida en el Espíritu. Amén. O sea, una vida conforme a la Escritura, oración, ¿sí? Y la búsqueda de las Amén, cosas del así Señor. es. Bueno, voy a orar, ¿le parece? Sí, hermano. Si no hay más preguntas. Gilberto, dime. Posiblemente estoy leyendo mal, pero ¿por qué Génesis 19:8 dice que, dice, aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón? Sí, O sea, que eran vírgenes. Sí, exacto, sí. sí. Las dos. Con las que tuvo después su relación incestuosa. La mayoría de los menores tuvieron con el papá. Y el 12, porque dice, y dijeron los varones, algo tienes aquí, alguno más, yernos y tus hijos. Porque tenía más hijas. No nada más, se llevó a sus 2 hijas nada más. A las que eran vírgenes. A las que eran vírgenes. Probablemente tenía otras que ya estaban casadas. Sí. Pero él le pregunta. Habla de yerno. Habla de yerno. No, los que habrían de tomar a sus hijas, dice. Ujú. O sea, a estas dos también. No, sí, pero a esas 2 se las llevó porque no estaban casadas. Exacto. Pero tenía yernos. Es probable, no lo Sí. dice, pero es probable. Sí. No, porque cuando habla de los yernos de aquí, dice de los que habrían de tomar a sus hijas. O sea, porque ya, tú sabes cómo era el Oh, sí, sí, el- ya estaban comprometida, sí. pero ellos no quisieron irse. Ujú. Ya, Pero entonces, ellas no estaban casadas. ¿sí? Entonces, pero así es probable que un judío no tenía 1 o 2 hijos, en el caso de Abraham, porque, bueno, aunque Abraham después tuvo más hijos, Sí. tuvo como 6 hijos más. Sí. Sí, pero generalmente tenían bastantes hijos, entonces es probable que él haya tenido otros hijos, los cuales Ujú. perecieron ahí en el juicio. Pero ahí aparece el signo de interrogación, ¿no? Dice, tienes aquí. Claro, él está preguntando, bueno, le está preguntando, ¿tienes más gente? O sea, saca a alguien, salva todo lo que puedas, es lo que le está diciendo. Y él no pudo salvar ni siquiera a su propio yerno. No los pudo convencer, no tenía influencia sobre ellos. Es lamentable lo que digo, ¿no? Que nosotros no tengamos influencia sobre las demás personas. De que nuestra vida no influya en nada para que otros sean salvos. Ese es el resultado de lo. Su vida no influyó en nada para que pudieran ser salvos. Sí, porque esa es la pregunta, hermano. Y porque los varones le dijeron, ¿y tienes aquí alguno más? O sea, en esta Yerno. ciudad, exacto. Y tus hijos y tus hijas, nunca se habló de hijos o de más hijas, nada más de estas 2 muchachas. Con la que sale porque vivía Con con la que ella, salió, porque todavía sí. estaban bajo su cargo. Ujú.
Dice, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Pero no nada más fue las dos hijas, su esposa y él. Más nada, es lo único. Sí. Lo que estaba en su casa. Y el 14, el verso 14. Y entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que Habrían habrían de tomar a sus hijas. Con lo O que sea, ya estaba comprometida. hágale cuenta que eran los prometidos. Por eso entonces se está dirigiendo a yernos ya confirmados de él. No, o los que futuros. iban, dice los que iban a ser los esposos. Sí, o sea, pues tú sabes que en el. ¿Cómo era la tradición en Ya Oriente? las comprometían. Las comprometían un año antes por lo menos. Ya sí, ella va a ser tu esposa, ok. Y él preparaba todo el terreno y después de un año venía y se la llevaba a su. Sí, por eso dice, entonces dice, salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, pero no las tomaron. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová, pero entonces como los muchachos se burlaron, dijeron, pues ese viejo está loco. Está burlándose. Sí. Nos está echando broma. Dijo. No había realmente algo serio porque en realidad no había ese vínculo. Todavía no estaba ese parentesco formado. Entonces es como si yo digo, mire hermano, su hijo y mi hija los comprometemos. Y muchas veces ellos ni siquiera se dan cuenta. Y uno ya lo comprometió. Sí. Ok. Entonces sí, oramos, ¿le parece? Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, en la cual hemos visto y aprendido, Señor, y hemos conocido que nada sacamos, Señor, de una vida en el mundo, Señor. De que debemos apartarnos, tal como lo hizo Abraham, para vivir en comunión contigo, Señor, y no buscando las cosas de este mundo. Al final no tuvieron ninguna recompensa, Señor. Y vemos el ejemplo de cómo él pierde todo y no tenía ninguna influencia para salvar a nadie, Señor. Permita, Señor, que seamos cristianos sin influencia en este mundo, Señor. Sino que podamos ser cristianos que puedan motivar a otros a salir de la vida pecaminosa. Ayúdanos, Señor, a ser así, instrumentos tuyos, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos.